Hola a todos, mi nombre es Norma Cecilia Tipán Morales, soy estudiante del 7º semestre de la carrera de Derecho en la modalidad a distancia, en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. En el proyecto formativo de Derechos Humanos y Movilidad Humana, me ha tocado realizar una simulación de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, lo voy a realizar en 5 fases. La primera, introducción y presentación del caso. La segunda, la exposición de los hechos. La tercera, la fundamentación jurídica. Cuarto, reparaciones que nosotros como defensa técnica solicitamos para el señor Juan Gómez. 5, conclusión y cierre. El rol que cumplo yo dentro de esta audiencia es la defensa técnica del señor Juan Gómez, el mismo que es un sujeto procesal dentro del caso Santoria. Número 1, la introducción. Vamos con la presentación del caso. El estado de Santoria es un estado democrático. Esto quiere decir que a través del voto popular eligen a un mandante, el mismo que en un determinado tiempo gobierna este estado. Santoria guarda absoluto respeto por los derechos humanos y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales. Entre ellos está el derecho a la libertad de expresión, el derecho de la privacidad y de la protección de los datos dentro de su estado para todos los ciudadanos. En el 2018, el estado de Santoria instaura una ley de seguridad digital, la misma que permitía y restringía a la vez el uso de las plataformas digitales y las redes sociales. Por ejemplo, las plataformas digitales prohibían que se realicen cuentas desde el anonimato. Estas debían estar vinculadas directamente con el número de identificación de cada uno de los ciudadanos. Por otro lado, el señor Juan Gómez, quien es de quien estamos realizando la defensa técnica, es un ciudadano de este estado de Santoria, proveniente de la cultura satí, que es originaria y autóctona dentro de este estado. El señor Juan Gómez es un activista, el mismo que siempre está en la constante defensa del medio ambiente. Para el 2010, y a consecuencia de la instalación de una planta geotérmica, el señor Juan Gómez, a través de una red social de mayor difusión, más popular dentro de este estado, denominada Plataforma Nexo, realiza varios tipos de publicaciones, los mismos que también organiza manifestaciones para concientizar sobre la protección del ecosistema local. Ya para el 2015, Juan Gómez crea un blog en el sitio web denominado Ecored. En este sitio, él empieza a hablar sobre los temas relacionados con el medio ambiente y también empieza a realizar varias investigaciones, las mismas que señala directamente a la empresa Geosantor, que está realizando el proyecto geotérmico. La empresa Geosantor era la encargada de un proyecto geotérmico que a raíz de esto se estaba dejando varias secuelas en la población, como por ejemplo la contaminación ambiental, señalando que se vulneraban los derechos ambientales. En el 2021, en su blog, Juan Gómez empieza a subir documentos digitales confidenciales sin la autorización de los funcionarios, donde supuestamente se evidenciaban varios sobornos por parte de funcionarios gubernamentales. Todos estos documentos fueron enviados desde otra cuenta. Es decir, que esta cuenta no tenía ningún tipo de nombre, entonces era una cuenta anónima, lo cual estaba prohibido dentro del estado de Santor,
ya que lo protegía la Ley de Seguridad Digital. A raíz de ello, la empresa Geosantor instaura una demanda en contra de Juan y por difamación, exigiendo la indemnización de $100,000 por daños a su reputación. Por su parte, Juan se negaba a revelar de dónde obtuvo estos documentos. Entonces, el juez falló a favor de la empresa Geosantor y Juan Gómez se vio obligado a pagar dicha indemnización. Juan realizó varias apelaciones, sin embargo, no obtuvo ningún tipo de resultado. Ya Juan se había cansado de toda esta situación, de todo ese proceso, y decidió revelar de dónde obtuvo esos documentos, ya que fue de una forma ilícita. Por su parte, la empresa Geosantor retiró la demanda y Juan Gómez quedó ante todo el mundo y en su blog como una persona con falta de credibilidad. Juan había conocido que durante todo este proceso estaban involucrados 2 funcionarios del gobierno, los cuales accedieron de forma ilegal a sus cuentas de correo y a sus redes sociales para realizar un tipo de vigilancia o espionaje. Instalaron un software de vigilancia del Estado sin su consentimiento para monitorear todo lo que él publicaba, a lo cual Juan se sintió vulnerado todos sus derechos y presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2023, alegando la violación de sus derechos, entre ellos el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, que estaban consagrados en el artículo 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23 y 25 de este cuerpo legal. Vamos a pasar a la siguiente fase, la fase 2, que es la exposición mismo de los hechos. Una vez admitida ya esta queja por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos, se le notificó al Estado de Santoria. El Estado de Santoria, la respuesta fue que en ningún momento hizo caso omiso a lo recomendado por la Convención, para lo cual se tomó como cumplimiento de la Convención y no presentó ningún tipo de objeción ante esta queja presentada por el señor Juan Gómez. El Estado de Santoria aducía que ellos habían ya realizado un proceso penal en contra de los funcionarios que realizaron este tipo de espionaje a Juan Gómez y violaron sus derechos humanos, y que estos ciudadanos ya se encontraban procesados, cumpliendo una sentencia de 32 meses de prisión y el pago de una reparación integral de indemnización de $26,000 a cada una de las víctimas que sufrió el ataque informático, y que entre ellas se encontraba ya Juan. Por ende, el Estado dio por finalizado este proceso y pensó que ya terminaría ahí. En ese mismo contexto, la CIDH procedió con el proceso de admisibilidad de la queja presentada. La analizó y tras no haberse presentado excepciones preliminares por parte del Estado de Santoria, volvió a notificar a las partes. Luego se dio un informe de admisibilidad y de fondo en el cual constaba efectivamente que se habían violado los derechos hacia el ciudadano Juan Gómez, específicamente en los artículos 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego de ello, el caso fue remitido a Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Santoria no presentó ningún tipo de excepción preliminar. Nuevamente, las supuestas violaciones de los derechos humanos manifestaba el Estado de Santoria que se dieron a raíz de que Juan Gómez
realizó la divulgación de estos documentos confidenciales, difamando a la empresa Santor. Entonces el Estado se escudaba en eso, que la violación de sus derechos se dio a raíz de él, como quien dice que Juan Gómez tuvo la culpa de la violación de sus derechos, ya que en su red social publicó estos documentos que fueron obtenidos de una forma ilícita. Sin embargo, no se da cuenta que se vulneró los derechos a la protección de los datos personales y fue por parte de funcionarios del Estado, quienes querían saber la procedencia de los documentos y la extracción de la información, es decir, un espionaje a las cuentas que manejaba Juan Gómez. A lo cual sabemos que la creación también de perfiles falsos estaba prohibido dentro del Estado por la Ley de Seguridad Digital. Bien, vamos a la fundamentación jurídica y a los derechos que fueron vulnerados directamente por parte del Estado al señor Juan Gómez. Los derechos vulnerados están consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 5 se ha vulnerado el derecho a la integridad personal. El artículo 8 se ha vulnerado el derecho a las garantías jurisdiccionales. El artículo 11 señala que se ha vulnerado el derecho a la protección y a la honra. Artículo 13, se ha vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Artículo 14, el derecho a la rectificación o respuesta. Artículo 15, el derecho a la reunión. Artículo 16, el derecho a la asociación. Artículo 22, el derecho a la circulación y residencia. Artículo 23, a los derechos políticos, señalado en el numeral 2 explícitamente. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de forma exclusiva a razón de la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condenada por un juez competente en proceso penal. Artículo 25, protección judicial. Vamos con las reparaciones que solicitamos para el señor Juan Gómez. Las reparaciones solicitadas son reparaciones económicas, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación, seguido de una medida provisional. Lo que nosotros exigimos es que se declare responsable internacionalmente al Estado de Santoria tras la vulneración de los derechos 5, 8, 13, 14, 15, 22, 23 y 25 instaurados en la CADH. Las reparaciones solicitadas. Como reparación económica, Juan Gómez, al solicitar una indemnización por los daños sufridos, ya que de forma arbitraria lo obligaron a declarar de dónde obtuvo sus documentos de forma confidencial, perdió la credibilidad ante sus seguidores. Las costas procesales que implicó dentro de este proceso la demanda que fue instaurada por Geosantor. Es por ello que nosotros solicitamos que el Estado de Santoria proporcione una reparación económica al ciudadano Juan Gómez de $60,000. El Estado, como una forma de reparación a la víctima, también debe de reconocer públicamente la responsabilidad y las omisiones presentadas dentro del proceso llevado a Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como garantía de no repetición, y para que se dé el cumplimiento de esta garantía, se exige reformas a la Constitución del Estado de Santoria, específicamente sobre la Ley de Seguridad Digital. Rehabilitación. Con todo lo acontecido, Juan, como una medida de reparación,
exige un tratamiento psicológico, el mismo que será costeado por el Estado de Santoria, como una medida provisional, debido a que hubo divulgación de datos personales por parte de los mismos funcionarios del Estado. Se exigen medidas de protección de estricta seguridad y vigilancia del domicilio de Juan Gómez con el fin de precautelar la integridad física. Y finalmente, como conclusión y cierre, tenemos que el Estado de Santoria es absolutamente responsable de la violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, específicamente en los artículos 5, 8, 14, 15, 22, 23 y 25 de este cuerpo legal, por acciones y omisiones. En el comentario personal, yo considero que el Estado efectivamente es responsable de las violaciones de estos derechos, directa o indirectamente, debido a que 2 de sus funcionarios realizaron un tipo de espionaje dentro de las cuentas privadas del señor Juan Gómez. Y también porque de manera totalmente arbitraria solicitaban al señor Juan Gómez que declare de dónde obtuvo la información que fue de carácter confidencial, la que señalaba que existían realmente los sobornos que había publicado en su página social. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.